sábado. Es un privilegio estar en la casa de Dios, donde venimos a alabar el nombre de Dios. Vamos a tener una pequeña palabra de oración antes de empezar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por la vida que nos concedes. Gracias Señor porque nos das licencia de poder estar en tu casa de oración, donde venimos Señor a adorarte, a alabarte hoy en tu santo día. Reconocemos que hoy es tu día, estamos en las primeras horas de tu día santo. Te suplicamos Señor de que nos acompañes. Acompáñanos por medio de la presencia de tu Espíritu Santo. Danos la sabiduría, danos el entendimiento para poder entender lo que nos quieras hablar hoy en esta noche. Ayúdanos a tener un corazón receptivo, desecha de nuestras mentes todo lo malo de nuestros corazones y que venga a reinar la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo hace tiempo estuve hablando con un hermano de otra denominación y el tema era, empezamos a hablar del tema del Espíritu Santo. Y yo le hice una pregunta, recuerdo bien, y le dije, ¿qué es para ustedes el Espíritu Santo? Nosotros creemos que es la tercera persona de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo es creador, es Dios también, es el Espíritu de Dios. Y recuerdo que él me dijo, para nosotros es una fuerza activa, es la fuerza activa de Dios. O sea, yo le hice la pregunta, ¿que esa fuerza activa no siente? No se entristece como dice la palabra de Dios. No supo responderme, me recuerdo que no supo responderme y a fin de cuentas empezamos a ver versículos y no llegamos a ningún acuerdo. Yo creo, y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es creador y es Dios también. Dios nos ha dado su Espíritu Santo a su pueblo, es un guía, es el representante de Cristo aquí en la tierra. Cuando Jesús ascendió al cielo, tuvo que ser primeramente glorificado con la misma gloria que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que Él pudiera, de esa manera, Él poder rogar al Padre y mandar su Espíritu Santo, la promesa que Él les había dado a sus discípulos. Pero mientras los discípulos esperaban, mientras ellos esperaban en el templo, dice la palabra de Dios que esperaron, pero alabando y glorificando en el templo de Dios. Cuando Cristo dio la promesa de su Espíritu Santo a sus discípulos, se estaba acercando el fin de su ministerio terrenal en la tierra. Estaba por subir a la cruz, estaba a la sombra de la cruz, para poder Él conscientemente cargar el pecado de todos nosotros, los pecados de todo el mundo. Pero primero, para que Él pudiera mandar su Espíritu Santo, tendría que primero subir a la cruz, morir, resucitar, ascender al Padre, ser glorificado con la misma gloria que tenía con el Padre y entonces poder derramar su Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que los discípulos estuvieron en el templo y mientras ellos estuvieron esperando la promesa de Cristo que les había hecho cuando Él estaba en la tierra, empezaron a reunirse juntos a adorar. Se reunían en el templo a buscar a Dios para poder reclamar la promesa que Él les había dado. Pero tenían que esperar hasta que fueran investidos del poder de lo alto.
y de esa manera ellos poder realizar la obra que Cristo les había encomendado. Una gran obra que les esperaba a ellos. La palabra de Dios nos dice que les dijo esperar hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y mientras ellos esperaban, ellos empezaron a escudriñar sus corazones. Empezaron a ver, a confesar su incredulidad a Dios. Empezaron a reconocer, empezaron a recordar las palabras que Cristo les había dicho en la tierra. Recordaron también cómo Cristo les dijo que derribaría el templo y al tercer día sería restaurado. Se estaba refiriendo a su cuerpo. Se estaba refiriendo que Él iba a morir y también iba a resucitar. Todo eso empezaron a recordar sus discípulos. Pero mientras sus discípulos estaban reunidos en el templo alabando a Dios, el relato dice que no guardaron ociosos, sino que esperaron, mientras el derramamiento del Espíritu Santo, estaban de continuo alabando y bendiciendo a Dios. La sierva del Señor nos dice, también se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Sabían que no estaban solos los discípulos. Ellos sabían que tenían un representante allá en el cielo que estaba abogando por ellos y que pronto Él iba a derramar su Espíritu Santo en toda su plenitud. Ellos esperaron, alabando, confesando su incredulidad, y mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Recordaron las palabras de Cristo que les había hablado antes de su muerte y entendieron más plenamente su significado y fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Recordamos que los discípulos estaban esperando que el Mesías los viniera a libertar de la opresión romana. Pero Jesús, sus planes eran diferentes. Eran muy diferentes a los pensamientos que tenían los apóstoles. Jesús venía a liberarlos, pero de la esclavitud del pecado. Y como lo ha hecho con cada uno de nosotros, que nos ha venido a dar una nueva vida y quiere que nosotros la vivamos en una vida en abundancia. El Espíritu de Dios está al alcance de cada uno de nosotros. Pero ¿en qué se especifica el Espíritu Santo? Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 14. Versículo 15. Y dice, en adelante, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. El Consolador se especifica cuando Cristo estuvo con sus discípulos. Él estuvo consolándolos. Él estuvo con las viudas, con los huérfanos, y hizo un sinfín de milagros, limpió leprosos, levantó paralíticos. Él estaba ahí con sus discípulos, Él era el que los consolaba, pero ahora Cristo tenía que ascender al cielo, tenía que morir en la cruz del Calvario y ascender al cielo. Pero dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y de la misma manera que por medio de su Espíritu Santo, Cristo se hace presente por medio de su Espíritu y nos da su Consolador. ¿Y de qué nos puede consolar ese Consolador? El Espíritu de verdad. Bueno,
cuando estamos en nuestras tristezas? ¿Cuántos no nos hemos sentido tristes? Y a veces pensamos que Dios no está con nosotros en ese momento, en nuestra tristeza, o en alguna enfermedad difícil de nuestra vida. O puede ser también en unas luchas espirituales que tenemos, en las tentaciones, que realmente a veces nos sentimos derrotados cuando caemos, nos volvemos a levantar, volvemos a caer, necesitamos el Consolador en ese momento. Y ahí es cuando el Espíritu Santo se hace presente en la vida de cada uno. Y es maravilloso. Es maravilloso cuando el Espíritu, el Consolador, está con cada uno de sus hijos. Recordemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es la misma vida de Dios en la vida de sus creyentes. Y el versículo 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Cuántas veces a veces cuando vamos a algún lugar y a veces cuando nos sentimos en un momento de miedo, de tristeza, el Espíritu Santo nos hace recordar todo lo que nosotros hemos aprendido a través de su palabra? En los momentos de lucha, cuando estamos en la lucha, en la tentación, el Espíritu Santo nos hace recordar en esos momentos de que nosotros debemos de depender solamente de Dios. Y solamente en esos momentos Él nos da esperanza, nos da aliento, nos da la fortaleza que necesitamos como hijos de Dios. Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres en su trato diario, hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Hoy te pregunto, hoy en esta noche, ¿cuáles son tus fervientes oraciones hacia Dios? ¿En tus oraciones le pides la capacidad para poder encontrarte con las almas que tanto necesitan? ¿Le pides capacidad a Dios en los momentos difíciles de tu vida? Eso era el sentir que había en sus discípulos. Ellos decían que pedían con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres en su trato diario y hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Eso era su sentir. ¿Qué sentir hay en tu corazón hoy en esta noche? ¿Será que es el mismo sentir que sentían los discípulos en aquel entonces? Y sigue diciendo: poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, y se unieron en estrecho compañerismo cristiano, y se hicieron más y más a Dios. Al hacerlo, comprendieron cuán privilegio habían tenido el poder asociarse estrechamente con Cristo. Hemos puesto toda diferencia de nuestras vidas en la iglesia. Déjame decirte que en los discípulos había diferencia. Había diferencia en los discípulos, había deseo de supremacía. Recordamos que Juan y Jacobo, la mamá que fue la petición que le hizo a Jesús, que uno se sentara en su reino, el uno a la izquierda y el otro a su derecha, eran llamados los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo. Había todavía ese deseo de supremacía, ese deseo de poder entre los discípulos. Pero dice que ellos tuvieron que hacer a un lado, dice, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, y se unieron en estrecho compañerismo. ¿Será que está pasando lo mismo en nuestros tiempos de hoy? ¿Será que necesitamos lo mismo que pidieron los discípulos en aquel entonces? ¿Sí? Necesitamos unirnos en estrecho compañerismo para que la promesa que Dios prometió, que Cristo prometió a sus discípulos, cuando ellos estaban en el aposento alto para poder recibir y ser investidos del Espíritu Santo, necesitamos estar más unidos que nunca. ¿Por qué?
Cuando nosotros nos unimos en estrecho compañerismo, cordón de tres dobleces no presto se rompe. La iglesia es más fuerte. La iglesia es más poderosa con la presencia del Espíritu de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos empezaron a escudriñar sus corazones y empezaron a unirse estrechamente con Cristo. ¿Será que necesitamos nosotros unirnos estrechamente con Cristo como lo hicieron los discípulos también? Amén. Sí. Necesitamos unirnos como iglesia, unirnos para que la promesa pueda ser derramada. Esa misma promesa, hermanos, esa misma promesa que se les hizo a sus discípulos, es la misma promesa hoy en nuestros días también. Es la misma promesa para nuestros tiempos, en los tiempos más difíciles de nuestra historia. Esos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. ¿Será que estamos pidiendo nosotros la santa unción? La capacidad para que nosotros poder encontrarnos con las almas que necesitan que les hablemos del amor de Cristo. Necesitamos ese poder. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Y esa misma presencia que se les fue dada a los discípulos es la misma presencia, es la misma promesa para los tiempos de hoy. Es lo mismo. Dice que no pedían una bendición simplemente para sí, estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. ¿Será que eso es lo que necesitamos hoy en nuestra iglesia, hoy en el día? Necesitamos el Espíritu Santo con más fervor. ¿Por qué nosotros no hablamos del Espíritu Santo? ¿Por qué no predicamos del Espíritu Santo? Dice la sierva del Señor. Y podemos hablar, predicar acerca de Él, porque Él es el representante de Cristo en nuestros tiempos difíciles, en nuestra historia hoy. Él está al tanto de sus hijos. Jesús dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él va a estar, y está por medio de su Espíritu Santo con cada uno de sus creyentes. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Y ahora, en obediencia a las palabras del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don, y en el cielo Cristo añadió su intercesión y reclamó el don del Espíritu Santo para poder derramarlo a su pueblo. Sobre los discípulos que esperaban oraron, vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó todo corazón. El Ser Infinito reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida y ahora el cielo se regocijara en poder derramar sobre su iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu Santo. Tenemos la promesa del Espíritu de Dios, mi querido hermano. Está a nuestro alcance. Solamente dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla. Pues si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no dará su Espíritu si se lo pedimos? Él está más dispuesto a darnos su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con sus hijos para poder emprender las luchas contra el enemigo. El Espíritu Santo es el que contrarresta las malas influencias de Satanás. Nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando el Espíritu Santo está en su presencia, cuando está en la presencia de la iglesia es más fuerte, la iglesia es más unida y la iglesia es más amorosa, porque Dios es amor. Cuando se derramó el Espíritu Santo, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos.
Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, ¿cómo estaban todos? Todos unánimes, todos juntos, todos en estrecho compañerismo. Todos estaban orando, venían al templo a alabar, a glorificar el nombre de Dios, estaban esperando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría y con cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que descendó sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho ese estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿he aquí no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les hablamos nosotros hablar cada uno de nuestras lenguas en que somos nacidos? Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto, en las partes del África, de esta otra parte del Cirene, romanos, extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas y las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿qué quiere ser esto? Mas otros, burlándose, decían que estaban llenos de mosto o estaban ebrios. Cuando el Espíritu Santo fue derramado con los discípulos, empezaron a hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas. En los tiempos del Pentecostés venían judíos que habían sido desterrados, habían sido esparcidos por diferentes ciudades, y en el tiempo del Pentecostés solían reunirse a festejar las fiestas del Pentecostés. Y ahí se manifestó la presencia del Espíritu de Dios, y todos podían oír las buenas nuevas de salvación. Todos podían escuchar a Cristo crucificado, que aquel que había venido a morir por nuestros pecados, el Cordero de Dios que había sido inmolado desde la fundación del mundo. Todos empezaron a escuchar las buenas nuevas de salvación. Y el Espíritu de Dios hizo maravillas con cada uno de sus discípulos. Y empezaron a predicar el Evangelio, y hubo una gran ganancia de almas, una gran cosecha de almas. Y el Espíritu Santo hizo lo que los discípulos nunca hubieran hecho en todo el transcurso de su vida, en llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Recuerdan a Jonás? Cuando Dios por segunda vez le dio la segunda oportunidad, le dijo: ve a Nínive y predícales. Anúnciale las buenas nuevas de salvación. Ve a Nínive porque se arrepientan. Dios quería darles otra oportunidad de vida a ellos. Y cuando fue Jonás, empezó a pregonar, empezó a predicar, y todos escucharon la voz de Dios. Y Nínive, toda la ciudad de Nínive, no fue destruida. Dios les dio otra oportunidad. Dios manifestó su misericordia. ¿Por qué? Porque había gente que todavía anhelaba una vida mejor en ellos. Querían hacer unos cambios en su vida. Y Dios tuvo misericordia de Nínive. Pero el Espíritu Santo fue el que trabajó. Solamente Jonás fue el instrumento escogido que Dios escogió para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Déjame decirte que Dios también quiere instrumentos. Quiere instrumentos en los cuales el Espíritu Santo desea usar. Él quiere vasos que Él pueda usar y transmitir el mensaje de salvación a otros, que estén dispuestos a abrirse a la influencia del Espíritu Santo para que podamos nosotros llevar las buenas nuevas de salvación. Hay un mundo que está pereciendo, hay almas que necesitan del amor de Cristo Jesús, necesitan de las buenas nuevas, necesitan de escuchar el Evangelio. Hay mucha obra que hacer, pero necesitamos la presencia del Espíritu de Dios
pero necesitamos que nosotros podamos abrirnos y de esa manera Él pueda usarnos, para Él pueda transmitir el mensaje que Él tiene para cada uno de su pueblo, porque Dios tiene pueblo todavía. Él quiere usar a su iglesia, Él quiere manifestarse grandemente, derramar su Espíritu Santo grandemente para que haya muchas grandes bendiciones. Y cuando sea derramado el Espíritu de Dios, entonces Dios va a traer las almas. Dios va a empezar a trabajar, a traer las almas. Dice la palabra de Dios que muchos se iban añadiendo. Dios usó a Pedro en ese poderoso sermón que miles se convirtieron en ese solo momento. Dios puede hacer maravillas con cada uno de nosotros, hermanos. La misma promesa que se le prometió a sus discípulos es la misma promesa. Dios, el Espíritu Santo no se limita. No hay raza, no hay edad. Tanto puede usar a un niño, puede usar a un joven, puede ser un adulto y puede usar a un anciano. Dios no se limita. El Espíritu Santo está dispuesto a usarnos, pero si nosotros estamos dispuestos a poder ser usados por Él. Recordemos que cuando nosotros llevamos el Evangelio a las almas, recordemos que nosotros no somos los que convencemos a las almas. Nosotros somos instrumentos del Espíritu de Dios. Somos instrumentos en los cuales el Espíritu de Dios quiere usarnos, y de esa manera el Espíritu Santo transforma los corazones y los trae a los pies de Cristo. Y cuando fue derramado el Espíritu de Dios con poder, hubo grandes maravillas. Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, se estaba acercando el fin de su ministerio terrenal. Estaba a la sombra de la cruz con una comprensión plena de la carga de culpa que estaba por descansar sobre Él, y como portador del pecado antes de ofrecerse a sí mismo como víctima. El Salvador estaba señalando el tiempo cuando el Espíritu Santo vendría a realizar una obra poderosa como representante. El mal que había estado acumulado durante siglos habría de ser resistido por el poder del Espíritu Santo. Mi hermano, déjame decirte que tenemos un aliado poderoso. No con espada ni con ejército, dice la palabra de Dios, sino con su Espíritu vamos a poder lograr grandes victorias. Cuando nosotros nos estrechemos, nos unamos como iglesia, como pueblo, entonces el Espíritu Santo va a venir a hacer grandes maravillas con cada uno de nosotros. Pero necesitamos abrirnos a la influencia para que el Espíritu Santo pueda venir a trabajar, pueda usarnos, el Espíritu de Dios. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más lejanas partes del mundo, habitado mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora. Los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía fluir conversos de todas direcciones. Los apóstoles se reconvertían, los pecadores se unían a los creyentes en busca del gran precio. Oh, mi hermano, déjame decirte que el Espíritu Santo es una gran maravilla con el pueblo de Dios. El Espíritu Santo, el representante de Cristo, está al alcance de cada uno de nosotros. No hay edad, no hay raza. Tanto la promesa es para un japonés, para un chino, para un americano, para un ruso, para todos. La promesa no se limita a raza ni edad. Dios desea derramar su Espíritu Santo. Dios desea usar a su iglesia con el poder de su Espíritu Santo. A todo el que ha aceptado a Cristo como el Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero santificador, guía y testigo. Cuanto más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es precisamente apreciadamente. Si todos quisieran, todos serían llenos del Espíritu Santo. Tal es el poder con que Dios puede obrar con los hombres que se entregan al dominio. ¿Estás dispuesto a ser lleno del Espíritu Santo en esta noche?
Dios desea derramar su espíritu. Dios está deseoso. Si nosotros siendo malos, dice, sabe darnos dar buenas dádivas. ¿Cuánto nosotros como padres no queremos lo mejor para nuestros hijos? Aunque se porten mal, les damos lo que cedemos siempre y les damos lo que ellos piden. Pero Dios está más dispuesto a darnos su Espíritu Santo. Necesitamos solamente pedirse. Él está al alcance de nuestra mano. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él? Oramos por Él, predicamos respecto a Él. El Señor está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que le sirven, que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu Santo. Cada obrero debiera elevar su oración por el bautismo diario del Espíritu Santo. ¿Lo estamos haciendo? Estamos elevando nuestras oraciones a Dios para que nosotros podamos ser bautizados con el Espíritu Santo y ser llenos. En la tristeza y en la aflicción, cuando la perspectiva parece oscura, el futuro perturbador y nos sentimos desamparados y solos, estas son las veces cuando en respuesta a la oración de fe, el Espíritu Santo proporciona consuelo al corazón. Es confiar en Dios en las pruebas, en la oscuridad tanto como en la luz, es caminar por fe y no por vista, confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor. ¿Cuántos quisiéramos en esta noche que el Espíritu, ser usados por el Espíritu de Dios? Yo quiero ser usado por el Espíritu de Dios. Yo quiero ser un instrumento del Espíritu de Dios. Yo quiero que este vaso pecaminoso, este vaso sucio pueda ser limpio y del cual el Espíritu Santo pueda limpiarme, pueda usarme y pueda transmitir el mensaje de salvación para aquellos que lo necesitan. Después de convencer del pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los efectos de las cosas de esa tierra y llena el alma con el deseo de santidad. Desde el principio Dios ha estado obrando por su Espíritu Santo mediante instrumentos humanos para el cumplimiento de su propósito en favor de la raza caída. Esto se manifestó en la vida de los patriarcas a la iglesia del desierto. También en los días de Moisés Dios le dio su Espíritu para enseñarlos. En los días de los apóstoles obró poderosamente en favor de su iglesia y por medio de su Espíritu Santo. El oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo. Cuando Él viniere, redargüirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio, y el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia a obedecer los requerimientos divinos. Pero nosotros necesitamos abrirnos a la influencia del Espíritu Santo si nosotros queremos ser transformados. Él está más dispuesto a transformar nuestros corazones y podernos dar un corazón de carne. ¿Acaso lo dudamos? No, porque es una promesa. El Espíritu de Dios está más dispuesto a que nosotros podamos trabajar para la obra de Cristo. El Espíritu Santo está más dispuesto a usarnos, pero nosotros necesitamos abrirle nuestro corazón. Hoy Dios sigue usando a su iglesia para dar a conocer su propósito en la tierra. Hoy los heraldos de la cruz van de ciudad en ciudad, de país en país, para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Se exalta la norma de la ley de Dios. El Espíritu del Todopoderoso conmueve el corazón de los hombres, y los que responden a su influencia llegan a ser testigos de Dios y de su verdad, y pueden verse en muchos lugares hombres y mujeres consagrados comunicando a otros la luz que les aclaró el camino de la salvación.
Pero por Cristo la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. Dios quiere usarte hoy en esta noche, mi hermano. Dios está dispuesto a derramar su espíritu si nosotros queremos aceptarlo. Yo estoy dispuesto. Yo quiero que el Espíritu Santo me use en esta noche. Y no solamente en esta noche, quiero que me siga usando. Quiero ser un instrumento en el cual Él pueda transmitir el mensaje de salvación para otros. Pero necesitamos estar dispuestos a la influencia del Espíritu de Dios. Hoy en esta noche, quiera Dios que podamos unirnos en estrecho compañerismo. Que podamos estar como en esa vez estuvieron preparándose, hicieron su preparación los discípulos. Dios no derramó su Espíritu Santo mientras ellos no estaban preparados. Dios derramó su Espíritu Santo cuando ellos ya estaban preparados para poder recibirlo. Y mientras estaban en la iglesia, alabando, adorando a Dios, entonces se unieron en estrecho compañerismo y entonces fue derramado el Espíritu Santo. Hubo un cambio total en la vida de cada creyente. Hubo ganancia, ganancia de almas. Vamos a abrir el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Miren el cambio que el Espíritu de Dios hizo en esas personas. Así que los que recibieron, capítulo 2, el versículo 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, y en toda persona tenía temor. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Vendían sus posesiones, las haciendas las repartían, todos como cada uno había de menester, y perseverando, ¿cómo dice? Unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que, ¿qué dice? Habían de ser salvos. ¡Qué maravilla vino a ser la presencia del Espíritu Santo! ¡Qué maravilla es cuando los hombres consagrados de Dios se entregan por completo al Espíritu Santo! Él está dispuesto, mi querido hermano, a usarte en esta noche. Él está dispuesto a usar a su iglesia en esta noche. Pero Él quiere que su iglesia pueda unirse en estrecho compañerismo. Que podamos hacer a un lado, como hicieron sus discípulos, toda diferencia, todo deseo de supremacía, desechar todo orgullo, toda soberbia, todo lo malo, todo lo que impedía para que pudieran recibir el Espíritu de Dios. Y cuando ellos lo hicieron, entonces recibieron la bendición del cielo. ¿No te gustaría recibir la bendición del cielo en esta noche? Yo sí, mi querido hermano. Yo deseo con todo el corazón que el Espíritu de Dios pueda venir a cambiar mi vida, pueda cambiar mi corazón. Él prometió darnos un corazón de carne, porque la misma presencia del Espíritu de Dios es la misma presencia de Cristo aquí en la tierra. Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quisiera hacer una oración de consagración y quiero pedir al pastor López que si la puede tener. Necesitamos más que nunca la presencia del Espíritu de Dios para que Él pueda venir y hacer maravillas con su iglesia y con su pueblo. Que Dios bendiga.